Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados. Gracias por estar en compañía de Radio San Isidro y por supuesto, gracias por estar en compañía de Cristificados. Hoy tendremos un personaje muy especial. Quédate porque te garantizo que te va a ayudar mucho precisamente en este tiempo de tu vida. Bienvenidos a la era del nuevo catolicismo, del nuevo católico, a la era del nuevo cristianismo. Soy Marlon J. Ortiz y estamos completamente en vivo para todas las plataformas sociales digitales a través de los que nos están viendo en YouTube, en mi canal Cristificados TV y también a los que nos están viendo a través del Facebook de la radio, Radio San Isidro, en su dial 105.1 FM. También a los que nos están viendo por el canal Cristificados allí en Facebook. Gracias a todos, bienvenidos a Cristificados Radio. Gracias por estar conectados con Cristificados a esta hora de la noche. Bueno, les tengo un personaje increíble, a tal grado que les aseguro que precisamente Dios me lo puso en este tiempo por la situación la que estamos pasando con nuestra familia. El Señor nos ha dicho que no estamos solos y que no tenemos por qué temer. Así que, señores, hoy les voy a hablar acerca de Job, del personaje que la Biblia presenta, que se enfrentó a tantas dificultades, que pues no fue fácil, pero su confianza, su fe, su amor y su entrega hacia Dios le permitió pasar por todas estas adversidades y sobre todo pues poder salir firme de todo esto. Antes de hablar de Job, yo te quiero contar quién fue Job, todo lo que pasó, quién fue, más que todo un pequeño resumen de su vida. Necesito que pongas atención porque esto está precisamente en el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Job. Job es un personaje que según la Biblia es del Antiguo Testamento. Era un ganadero muy rico que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Tenía numerosos amigos y criados. Esto antes del proceso al que fue sometido. Vivía en la tierra de Uz, la cual era una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satanás se presentó ante Dios y argumentó que el amor que Job le profesaba era únicamente por las bendiciones materiales que tenía y no porque realmente lo amaba. Para que vean desde cuándo existe la cizaña. Bastante tiempo atrás. ¿Sabías que su nombre significa aquel que soporta penalidades? Su padre se llamó Isaacar, quien era hijo de Jacob, y su madre se llamaba Bosora. La autoría del libro de Job es aún desconocida. No se sabe quién lo escribió, aunque según la tradición, esto se le atribuye a Moisés o al rey Salomón. ¿Sabías que este libro tiene 42 capítulos? ¿Sabías que en el capítulo 2, versículo 9 de este libro de Job, la esposa le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oigan bien, la esposa. En el capítulo 2, versículo 7, después que Satanás sale de la presencia de Dios, toma autoridad para atormentar a Job y lo hace con una enfermedad llamada sarna maligna, que lo cubrió desde la planta de los pies hasta la cabeza. Ustedes pueden tener la magnitud de la imaginación del dolor físico que esta enfermedad le provocaba a Job. Imagínenselo. Cuando Job estaba pasando este proceso tan doloroso, de tantos amigos que tuvo, solo 3 estuvieron con él. Ellos eran Elifaz, Zofar y Bildad. Esto lo pueden constatar exactamente en ese libro de Job, en el capítulo 2 y en el versículo 11. El capítulo 1, o sea el primero de este libro, describe la personalidad de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabías que Job tuvo 10 hijos antes de su proceso? Ya te había dicho, 7 varones y 3 hembras.
Esto está en el capítulo 1, versículo 2. Cuando Job estuvo en su proceso, de muchos amigos que tuvo, solo le quedaron 3. Estos lo acompañaron por 7 días y 7 noches. Imagínense esto, ellos prefirieron no decir ninguna palabra durante todo ese tiempo, porque ellos podían ver que el dolor que Job estaba pasando era muy grande. O sea, no habían palabras que pudieran confrontar la situación, no habían palabras que podían consolar a Job. Su dolor era muy, muy grande. Ellos prefirieron no decir ni una palabra. En el capítulo 3 de este libro de Job, nos encontramos con una sorpresa. Fue tanto el dolor que Job sufría, que lo único que maldijo fue el día en que nació. Era fuerte lo que estaba pasando este hombre, porque para llegar a maldecir el día que tú naciste, era muy grande el dolor. Existió un joven llamado Eliú, el cual sintió mucha ira en contra de Job. O sea, en otras palabras, sintió envidia y sintió cólera a la misma vez, porque según él, Job se justificaba más a sí mismo que hacia Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 32, en el versículo 2. Después del proceso que Job pasó, al que fue sometido, Dios mismo lo premia, permitiéndole vivir 140 años más y devolviéndole el doble de lo que él había perdido. Esto lo puedes constatar en el capítulo 42 y en el versículo 16. O sea, si Job era muy rico, tenía muchos amigos, y el Señor le devuelve el doble de lo que él tenía, imagínate, para que te enteres que Dios no se queda con nada. Que si tú pones tus bienes al servicio de Dios, Dios te los va a devolver el doble. Y eso está garantizado, porque es posible que ya lo sepas. Es posible que ya hayas tenido o hayamos tenido una oportunidad de poder ver cómo Dios nos devuelve lo poco o lo mucho que hemos invertido para Él y para su servicio y para su reino también. Luego de haber perdido sus 10 hijos, Dios le devolvió el doble a Job. Restauró su hogar y todo, tanto así que tuvo 3 hijos más, y para ser exacto fueron 3 hembras. Si no sabes sus nombres, te los voy a decir. La primera hija se llamó Gemima, la segunda se llamó Cesia y la tercera se llamó Karen Ahub. Esto lo puedes constatar en el capítulo 42, en el versículo 14. Job fue considerado un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto agradó mucho a Dios, pero incomodó mucho a Satanás, a tal grado que éste pidió permiso para poder tentarlo, atentar contra su vida y contra su estabilidad espiritual, a tal grado que lo sometió a pruebas muy difíciles, de las cuales por la gracia de Dios, su fe y obediencia las pudo superar. Por si no sabías, Job vivió más de aproximadamente 200 años. O sea, él vivió mucho más que Abraham, porque Abraham se supone que solo vivió como 72, 74, 76 años más o menos por ahí. Voy a decirte las pruebas a las que Job fue sometido para que tengas una idea de que es posible que por lo que tú estés pasando hoy, o ya días estás pasando, Dios está haciendo algo con todo eso, pero para eso tienes que creerlo a Dios, tienes que creerle a Dios, tienes que estar, ya te voy explicando más o menos, en una constante comunicación con Dios. Job fue sometido a la inmensa pérdida de cosas materiales, o sea, Job perdió todo lo material que poseía, a la terrible enfermedad física. Ya les conté la enfermedad tan fuerte que tuvo, una sarna maligna, que solo imagínenselo. Su matrimonio poco a poco se iba derrumbando y poco a poco iba perdiendo su buena reputación. Este hombre perdió sus hijos. Sus amigos y hermanos en el Señor se apartaron interiormente de él. Y para colmo, fue sometido a una gran prueba espiritual. Eso sí, Dios le devolvió el doble de lo que por creerle a él había perdido. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú le crees a Dios? ¿Es posible que sí? Es posible que no. Entonces, solo quiero que te des cuenta de lo que estamos realmente tratando de darte a entender
Es posible que Dios esté usando tu acontecimiento, tu problema de salud, tu problema económico, tu problema físico para glorificarse en tu vida. Voy a hablarte ya precisamente de este hombre ya en términos más bíblicos, porque así como Dios confió en Job, así como Dios sabía que Job no lo iba a defraudar, así como Dios tenía la plena confianza en que Job iba a ser firme a su fe, a su convicción y a su entrega hacia Dios, así Él tiene la fe en que tú y yo vamos a seguir creyendo en Él a pesar de todas las situaciones que tengamos que enfrentar. Hablemos de Job. Dios dijo que no había nadie como Él en la tierra. Job 1, versículo 8. Imagínense ustedes que en la boca de Dios que existe un hombre justo y que no hay nadie como Él, es digno ejemplo de admirar. Tenemos que creerle más a Dios, hermanos. Es por eso que este mundo está como está, porque no creemos lo suficiente en Dios. Yo siempre le digo, Señor, creo en ti, pero por favor aumenta mi fe poco a poco. Porque el cristianismo es un proceso y no hay cosa tan difícil que ser cristiano. No sé si te pasa, pero qué difícil, de verdad es difícil ser cristiano. Para empezarte a hablar de Job, me voy a ir allá al final porque ya te dije mucha información sobre él, ya te hablé de muchos versículos, de muchos capítulos también, pero me voy a ir prácticamente a uno de los últimos de los primeros capítulos, para serte más exacto, al primer capítulo en el versículo 21, para que lo busques allí en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, y puedas entender lo que estoy hablando y podamos hablar pues el mismo idioma. Y dijo Job, oigan bien, esto lo dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, tú dirás, ¿y por qué Marlon empezó a hablar prácticamente de casi al final? Sencillo. Yo te conté pues que este libro pues la tradición dice que lo escribió Moisés y también pues al rey Salomón. A ellos se les atribuye la escritura de esto. Job ni siquiera imaginó que él iba a ser un personaje bíblico, porque lo que a él estaba pasando pues, ¿verdad?, a la luz del Espíritu Santo fue puesto en la mente de este hombre llamado Moisés o de Salomón, y pues escribió este libro acerca de Job, un personaje increíble, la verdad, un verdadero ejemplo a seguir, un hombre de fe, un hombre de determinación, un hombre de convicción, un hombre de entrega completa a Dios. Vuelvo a repetírtelo. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que este pequeño párrafo de la Biblia puede tener una cierta contradicción al llegar a creer que se escucha como conformista. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el Señor. Hermano, quiero decirte que no es así. Solo una persona que tiene la fe, la convicción y la esperanza en Jesús, en Dios, puede hablar de esa manera. Óiganme, Job era un hombre rico, un hombre millonario, tenía muchos amigos, pero en medio de todo eso, Job era un conocedor de la palabra de Dios. Job vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Era uno de esos personajes que es raro que existan en esta actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que tiene dinero, una persona que se despoja de sus bienes, una persona que sabe que lo que Dios le dio también Dios se lo puede quitar, es raro encontrar hoy en día. Y Dios sabía que había una persona justa en la tierra, y ese era su hijo y hoy nuestro ejemplo, llamado Job. ¿Por qué es tan difícil entender la voluntad de Dios? ¿Por qué Job la entiende con tanta facilidad? Esa es una pregunta que me gustaría que me fueras
comentando en la parte de abajo los que nos están viendo en Facebook y también los que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil entender la voluntad de Dios y por qué Job la entiende con tanta facilidad? ¿Tú entiendes la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu actitud justamente ahorita que estás pasando este problema, esta dificultad, este acontecimiento grave o difícil en tu vida? ¿Cuál es tu actitud? Porque te voy a mostrar que la actitud de Job no es nada relacionada con la que hoy en día nosotros poco a poco vamos optando. Cosas que debes entender que Job hizo es, más que todo, este hombre fue guiado por el Espíritu Santo. Este hombre confió en Dios. Este hombre reconoció la majestad de Dios. ¿De dónde es este hombre que su vida agrada a Dios y entiende la voluntad de Dios? Yo me hacía esa pregunta, ¿de dónde era Job? Porque este hombre pasó tantas dificultades y las entendía con una frescura tan grande. ¿De dónde es? Si los humanos de hoy, nosotros hoy en día tenemos un problema y hasta empezamos a culpar a Dios de nuestros problemas, cuando quizás Dios lo que quiere es glorificarse con nuestro problema y darnos a entender que nuestra fe es muy pequeña a comparación a la de Job, una fe muy grande. Lo que hace Job después de haber pasado por todo lo que pasó, pérdida de su familia, pérdida de sus bienes materiales, tentaciones espirituales y cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace este hombre? Siempre mantiene su fe y su convicción en Dios. Él sabe que en quien tiene que esperar es en Dios. ¿Tú sabes que en quien tienes que esperar es en Dios? ¿O todavía sigues dudando que si pierdes tu carro, Dios no te va a dar otro? Eso sí, depende cómo lo pierdas. O depende qué quieras. Muchas veces le pedimos a Dios algo que realmente no necesitamos. Entonces Dios no nos lo da. Y es ahí donde empezamos a cuestionar a Dios y no nos damos cuenta que realmente lo que Dios quiere es que entendamos que es posible que querramos algo pero no lo necesitamos. Entonces Job tenía lo que necesitaba y le daba a los pobres, porque Job, dice la Biblia también, que era una persona muy generosa. Se daba a los demás. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando estamos en dificultades? No sé si te pasa a ti, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Huir de Jesús. Renegamos de lo que nos está pasando, nos llenamos de odio, de ira y nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo Job? Hermanos, todo lo contrario. Cuando Job estaba pasando por sus problemas, ¿en quién se refugió? En Dios, en su palabra. Entonces, tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Pero qué? Nos hace falta fe, nos hace falta amor, nos hace falta entrega, nos hace falta reconocer el señorío de Dios. Quiero que reflexionemos en esta parte. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el Señor. ¿Se está enfrentando usted a una dificultad o alguna desgracia? Yo espero que la historia de Job le dé un poco de consuelo. ¿Sabe por qué? Porque no hay mucha diferencia entre usted, yo y Job. Creo que la única diferencia es que Job sí esperó en Jesús. Y nuestra condición humana muchas veces nos hace desequilibrar. Perdemos la línea, perdemos la fe. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros justamente porque estamos pasando una dificultad. Si bien es cierto, estamos pasando una dificultad, posiblemente nosotros mismos la hayamos buscado, posiblemente el destino se haya empeñado en eso, pero Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar siempre allí. El problema es que tú y yo muchas veces no lo queremos ver porque nos ciega el odio, se nos van las fuerzas humanas. Es posible que empecemos a creer que Dios nos ha abandonado y no es así. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en lo que estamos pasando, lo difícil
de la situación, es reconocer qué es realmente lo que estamos pasando. O sea, hacernos una evaluación realista y objetiva de nuestra situación. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿De dónde viene esto? Si estamos pasando por una situación y es necesario evaluar nuestra situación y nuestra condición de todo lo que estamos pasando, hagámoslo. Y eso sí, no hay nada mejor que estar en medio de un conflicto, de una situación, de una enfermedad y sincerarnos con Dios. Dios nos conoce, hermanos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos. A Dios no lo podemos engañar, no hay cosa que Dios no sepa. Si Job, en toda esta dificultad que estaba pasando, aún así glorificaba a Dios, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Desnudo llegué y desnudo me voy, dice Job. Porque Dios es el que nos da todo. Porque Job sabe que si Dios le dio, Dios le va a quitar. Hermano, si Dios te dio, Dios te va a quitar. Y ahí no puedes renegar. Acuérdate que Él es Dios, Él es dueño de todo. Tú y yo no podemos cuestionar a Dios y mucho menos podemos empezar a creer que podemos decirle a Dios lo que debe y lo que no debe hacer. Claro que no. Cuando estamos en dificultades, de lo más profundo de nuestro corazón es de donde salen todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Y es obvio, yo sé que lo has pasado, pero ¿qué salía de la boca de Job? Ni porque la esposa le preguntó: ¿aún mantienes tu integridad? Por favor, ¿no ves que Dios te abandonó? Maldícelo ya y muérete. No, hermanos, no podemos hacer eso, no podemos decir eso. ¿Qué hizo Job? Job se cayó y empezó a decir gloria a Dios. Como quien dice: tú no vas a hacer que mi fe caiga. Tú no permitas que el comentario de otra persona haga que tu fe flaquee. Porque Dios te dio a ti una potestad para creerle a Él, para confiar en Él y para dejarte guiar por Él. Quiero que esto te quede bien introducido en tu cerebro. Deja que Dios se glorifique con lo que estás pasando. Créele a Él, confía en Él y date por completo a Dios. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir saliendo de esa situación. Hermanos, cuando estamos en este tipo de problemas, conflictos, llamémoslo como querramos, cuestionar a Dios es lo peor que podemos hacer. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Empezamos a preguntarnos el porqué de lo que nos está pasando, qué por qué a mí, qué he hecho yo, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá no te acuerdes de lo que realmente has hecho. Hemos escuchado muchos dichos comunes: algo hizo, algo ha hecho, que por eso está pasando por esa dificultad. No permitamos que este tipo de cosas nos lleve a eso. Para tener las fuerzas y la determinación para estar fuertes ante las pruebas de la vida, necesitamos comunión con Dios. Eso era lo que hacía Job. Job estaba sufriendo por su sarna maligna. Los dolores que le provocaba la enfermedad eran horribles. Seguramente no tenía nada que comer, porque obviamente pues estaba perdiendo todo. No tenía amigos. Su esposa estaba dándole problemas. Estaba perdiendo sus hijos. Aún así, este hombre tenía comunicación con Dios. ¿Tienes comunicación con Dios tú cuando estás pasando este montón de dificultades? ¿A qué Dios le crees realmente? ¿A cuál Dios tú le crees? ¿Reconoces el señorío de Jesús en tu vida? ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Tienes una comunicación constante con Dios? ¿Cuál es tu evaluación del 1 al 10? ¿Un 5? ¿Un 3? ¿Un 9? ¿Un 5? ¿Un 6? Yo no sé cómo es tu evaluación de acuerdo a la comunión que tú tienes con Dios. Lo que bien es cierto es que Dios no te va a abandonar si tú te depositas en Él. Job depositó su dependencia y confianza en Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos estamos haciendo daño nosotros mismos por aferrarnos a algo material que tiene sus horas, sus días contados? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra dependencia
ha sido por algo material que tenemos, porque tenemos miedo de perderlo. Si Dios te lo dio, Dios te lo va a quitar. Sencillo. Sencillo, sencillo, sencillo. No podemos tener más amor por algo material que por algo espiritual. La gracia de Dios es única. Si Dios te dio una casa y por X razón la perdiste, pero sigues creyéndole a Dios, Dios te va a devolver otra, y sencillo. Pero eso sí, si le crees, si le sirves, si haces su voluntad de acuerdo al personaje del que estamos hablando. Job sí lo hizo, Job le creyó y todavía seguía confiando en él cuando más tocando fondo estaba. Sencillo, no pongas tu dependencia en algo material. Es más, ponlo en algo realmente espiritual, algo que Dios te lo va a dar. No deposites tu dependencia en algo. Depende únicamente de Jesús, de su amor, de su gracia y de su misericordia, que es lo más importante. No debemos de creer que podemos con nuestras propias fuerzas humanas. ¿Cómo estás reaccionando ante esta dificultad que estás pasando? Sencillo, hermano, tú no puedes solo. Necesitas la ayuda de Dios para salir adelante. No hay nadie en la tierra que pueda hacer lo que Dios hace por tu vida. Si bien es cierto, puedes tener muchos amigos que económicamente te pueden dar un cierto porcentaje para que puedas salir de tu problema, si es económico. Si te hace falta una casa, si no tienes una casa, si perdiste tu carro, si has perdido tu familia, no importa lo que hayas perdido, Dios te lo va a devolver si tú le crees. Porque está comprobado, como Job le creyó, Dios lo premió y le devolvió el doble de lo que este hombre había perdido. Había perdido su familia, le dio el doble. Sus riquezas le dio el doble. Sus amigos le dio el doble. Sus años le dio 100 y algo más. Para que te quede claro por si tenías alguna duda. No debemos de creer que podemos solos, hermanos. Con nuestras propias fuerzas definitivamente no podemos. Tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El conocimiento que Job tuvo de Dios le permitió entender la situación difícil por la que estaba pasando. Solo el que realmente conoce a Dios es capaz de esperar en Él. ¿Tú conoces a Dios? O tú conoces a Dios o tú conoces de Dios, que es una gran diferencia. Muchos de los cristianos de hoy conocemos a Dios, pero no conocemos de Dios. Y otros al revés. Conocen de Dios, mas no conocen a Dios. Tenemos que tener una relación íntima con Dios si realmente queremos conocerlo, si realmente queremos entender su voluntad. Quédate, no te vayas, vamos a seguir hablando de Job aquí en Cristificados TV. Así es que gracias por estar conectados con Cristificados. Gracias a ustedes que nos están viendo a través de las plataformas sociales, el Facebook y nuestro canal de YouTube Cristificados TV. Gracias por estar conectados con nosotros. Les estoy comentando que yo quisiera realmente tener frente mío a Job y preguntarle ¿qué te llevó a creerle tanto a Dios? Me hago esta pregunta porque realmente todos en su momento nos enfrentamos a situaciones similares a las de Job. Hay enfermedades que hoy en día pues afectan mucho o más o igual que este tipo de sarna maligna. Todos en su momento hemos pasado situaciones que nos han llevado a pensar que sinceramente Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Job no fue así. La Biblia dice que Job en ningún momento renegó, en ningún momento cuestionó, en ningún momento se apartó de Dios. Lo primero que tú y yo hacemos cuando estamos pasando esto es apartarnos lamentablemente de Dios. Job, a pesar de que era un hombre muy rico, millonario, lleno de muchas cosas materiales, nunca se aferró a las cosas materiales. Siempre le dio el primer lugar a Dios. Eso es increíble, eso es maravilloso, eso es digno de admirar. Hoy en día nosotros, hay que ser honestos, hoy en día nosotros nos aferramos tanto a lo material que tenemos más miedo de perder lo material que de perder nuestra alma para Dios. Le tenemos más amor
a nuestras cosas materiales que a nuestras cosas espirituales. Quiero mencionarte 4 cualidades que hicieron que Job confiara en Dios y no desmayara nunca su fe. La primera, dice Dios que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable. O sea, prácticamente era, en otras versiones, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vaya, 4 cualidades que te van a llegar tarde o temprano si empiezas a confiar en Dios. 4 cualidades que puedes alcanzar con la fe, con la comunión con Dios, con la entrega, con la confianza en Dios. Job fue considerado un hombre intachable, o sea, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso y un hombre apartado del mal. Quiero empezar con la primera. Perfecto. Bueno, hoy en día pues, consideramos que nadie es perfecto, pero miren cómo ve Dios. Dios considera que perfección no necesitamos una íntima y constante, o sea, para llegar a la perfección necesitamos una íntima y constante comunión con Jesús. Solo la intimidad te hace madurar en muchos aspectos de tu vida y te hace fuerte ante las adversidades. Por eso es que este hombre es considerado perfecto, porque no necesitó de alguna manera ser tan espontáneo con todo su dinero. Sí, es cierto, él lo compartía con los pobres. Él era una persona muy dada a los demás, a la caridad, al servicio, pero perfección para Dios es lo que consideramos hoy en día una comunión íntima con Dios. Cuando tú tienes una comunión íntima con Dios, eso te hace fuerte, eso te hace madurar, eso te hace entender cómo puedes o cómo podemos enfrentar las situaciones de nuestra vida. La verdad que solo la comunicación, la comunión con Dios es la que hace madurar muchos aspectos de nuestra vida. Perfecto no significa que no pecaba. Eso significa que para Dios él era un hombre íntegro, sin mancha, completo, cabal, honesto, moralmente íntegro. Job había logrado tener una reputación íntegra ante las personas y ante su familia. Esto es maravilloso. Tú tienes una integridad honesta ante los demás y ante tu familia. Cuidado con eso. No podemos jugar, hermanos, en cuanto a esto. Habemos creyentes, aún en este siglo, que no somos sinceros, que no somos íntegros, ni con nosotros mismos, ni con Dios. Vivimos con máscaras. Oiga bien, creyentes, o sea, personas que le creen a Dios, pero que tenemos todo este desorden de cosas todavía. Por eso, nuestro desierto es más largo. Cuando les digo desierto, me refiero a problemas, a dificultades, me refiero también a problemas económicos, de cualquier índole, enfermedad, lo que sea. Por eso es que nuestro desierto es más largo, porque todavía no somos sinceros. Por eso hay tantos problemas en este mundo por la falta de sinceridad. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas en la universidad, en la escuela, donde quiera. Por la falta de sinceridad es que hay tantos problemas en este país, en este mundo y en cualquier lugar. Necesitamos más hombres como Job, hombres honestos, rectos, temerosos de Dios y bien del mal, apartándose. Tenemos que aprender mucho de Job. Si no cambiamos, si no caminamos en integridad, no podemos esperar de Dios las bendiciones. Obvio. No podemos ser desamorados con los demás y esperar que Dios nos bendiga.
No podemos hacerle daño a los demás y esperar que Dios nos bendiga. Si no caminamos en integridad con Dios, no podemos esperar de Dios las bendiciones. Vuelvo y te repito. Dejemos que Jesús se glorifique con lo que nos está pasando. No lo cuestionemos, no lo presionemos, no intentemos chantajearlo. No creamos que porque necesitamos algo es que Dios nos lo va a dar ya, solo porque nosotros, según, lo necesitemos. No, Dios nos va a dar lo que Él considere que necesitamos, no lo que tú y yo le estemos pidiendo a cada rato, si Dios no es sordo. Tomemos, hermanos, la actitud de Job. Todo lo que nosotros tengamos, démoslo al servicio de Dios, y está garantizado, según la palabra de Él mismo, de Dios, que te va a devolver el doble de lo que pierdas si así lo haces. ¿Quién hoy en día ha depositado sus bienes materiales en las manos de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Será que alguno de los que está escuchando y viendo el programa ha depositado su entera confianza en las manos de Dios? Por cierto, saludos a todos los que nos están viendo en Facebook, un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ustedes. Tenemos mucho que aprender de Job, mis queridos hermanos. Estamos en la era del nuevo catolicismo, en la era del nuevo cristianismo, y es necesario que aprendamos de la actitud y de la vida de estos personajes que en su tiempo pues sirvieron y sirven de mucha inspiración para nosotros. Voy con la segunda. Un varón perfecto y recto. ¿Qué es rectitud? Este hombre estaba alineado a la palabra de Dios. Vivía conforme a la palabra de Dios. Podemos tener muchas definiciones en cuanto a esto. Si bien es cierto, Dios no se bajará a nuestro nivel, pero nosotros sí podemos, de alguna manera, llegar a entender los pensamientos de Dios. ¿Y cómo, Marlon? Sencillo, leyendo su palabra. Ahí te darás cuenta de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Así de alguna manera podemos entender los pensamientos de Dios. Un hombre alineado a la palabra de Dios muy rara vez va a fracasar. Job no fracasó aún en la pérdida de las cosas materiales, aún en las cosas espirituales. Casi no he hablado de que Satanás se presenta ante Dios y le argumenta que Job realmente no lo ama, que lo ama únicamente por las cosas materiales que él tiene o por las cosas que Dios le ha dado. Y Dios le dice: estás equivocado. Ese hombre me ama porque me lo ha demostrado, porque sus actos dicen lo contrario. Esto no lo está sabiendo Job. Para nada. Esto lo sabemos hoy en día porque a la luz del Espíritu Santo, el profeta Moisés y el rey Salomón, a los cuales se les atribuye que escribieron este hermoso libro, es que entendemos todo esto que está pasando. Pero Job ni siquiera se imaginaba que iba a ser parte de la historia de la humanidad a través de los relatos bíblicos. Y tenemos tanto que aprender de este hombre. Aún en ese encuentro de Satanás con Dios, esto te tiene que dar la pauta a ti, porque ya me la dio a mí, de que de alguna manera vamos a ser tentados. Es más, somos tentados. El enemigo sabe de qué pata cojeas. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Y créeme, por ahí te va a llegar. Pero Dios sabe también cuál es tu debilidad, porque nadie te conoce más que Dios. Es más, Él sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. Él sabe la hora, el día y la fecha en que naciste. Es más, así como se lo dijo a nuestro querido hermano, otro personaje bíblico: desde antes del vientre de tu madre ya yo te conocía. Así se lo dijo a Jeremías. Entonces así te lo digo yo a ti. Es cierto, el enemigo te conoce, pero te conoce más Dios. Y Dios tiene la fe y la confianza en ti, en que tú vas a ser fuerte ante esta dificultad, en que tú vas a salir adelante, en que tienes que creer, en que tienes que orar más, en que tienes que depositar tu fe, tu amor y tus convicciones a Jesús. Este hombre era un hombre recto, pero porque estaba alineado a la palabra de Dios. Vivía conforme a la palabra de Dios. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios,
los problemas no son nada. Tú le crees más a Dios y sales avante ante cualquier situación. ¿Podemos de alguna manera llegar a entender los pensamientos de Dios? Sí, ya te lo dije a través del estudio de la palabra de Dios. El tercero, temeroso de Dios. Siempre que yo he escuchado este término, a mí me parece que se refiere a miedo hacia Dios. Y quiero decirte que no, vamos a aclarar esa situación. Temeroso de Dios no es tener miedo a Dios, es tener reverencia, respeto, de adoración. Y, entre otras palabras, Job era un hombre humillado ante Dios, humilde. Lo único que comprobaba la humildad de este hombre era su constante comunicación con Dios. Obviamente, hoy en día no consideramos o no catalogamos a una persona rica que sea humilde, porque normalmente no lo es, o por lo menos no se ve así. No estoy juzgando a nadie y disculpas de antemano si se siente ofendido. Pero una persona que tiene poder monetario, o sea, que tiene dinero, que tiene una estabilidad social, que tiene muchas propiedades, muchos animales, mucha casa, que tiene poder económico, es mentira que se va a considerar humilde ante la sociedad. Eso es mentira. Por lo general, la persona que tiene dinero hoy en día es un poco prepotente, altanero, se cree dueño de la verdad, se cree dueño de su entorno. Nada que ver con lo que Job nos presenta la palabra de Dios. Esto te tiene que dar la pauta a ti y a mí de que el dinero realmente va y viene. Ya lo dijo él: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Dios quita, Dios pone, Dios quita. Bendito sea el Señor. En cualquier dificultad que estés en tu vida, por favor, no permitas que la adversidad te quite la paz. No permitas que el enemigo esté tentándote, esté molestándote, esté atormentándote con tanta cosa que te está pasando y realmente no hayas que hacer. Una persona que no tenga una comunicación constante con Dios, dudo, de corazón te lo digo, dudo mucho que sea humilde. Tenemos muchos ejemplos de humildad y esta ante los ojos de Dios es muy importante. Job era un hombre íntegro, capaz, un hombre con principios. En otras palabras, la Biblia lo dice perfecto, pero a mí me gusta más estas palabras: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta última, apartado del mal, hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos el mal y en vez de apartarnos, más vamos buscándolo? Job, ¿qué hacía? Era una persona íntegra. Era una persona que confiaba tanto en Dios. Su vida, su entorno, era todo relacionado con Dios. Esto lo llevó a él a tener una dependencia en Dios. Hermano, quiero que este mensaje te llegue de alguna manera. No te quiero tanto motivar a que enfrentes tu situación. No, yo lo que quiero, o lo que creemos en Cristificados, es que tu problema puede llegar a ser de glorificación para Dios. Lo que tú estás pasando sí es una prueba. Es posible que sea muy difícil, es posible que ya no puedas más, es posible que estés renegando de Dios, pero créeme, y lo dice la palabra de Dios, no estás solo, no estás solo. Siempre he dicho que debajo del lodo nadie abre los ojos. Cuando estamos en las dificultades es muy difícil ver a Dios, porque lo que nosotros necesitamos en la dificultad, en el problema, es una verdadera solución. Hay un canto muy hermoso que me encanta y dice: esperar en ti. Hermano, ¿tú esperas en Jesús? ¿Realmente estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida? Si le crees a Dios, Dios lo va a hacer. Pero eso sí, no va a ser en el tiempo que tú quieras, va a ser en el tiempo que Él considere oportuno y necesario. Quiero saludar a mi hermano Alan Guzmán, que nos está viendo en Facebook. Un fuerte abrazo, mi hermano. Ya días no platicamos, ya días no hacemos algo. Tenemos pendiente muchas cosas por ahí.
También para Edwin Trejo, mi hermano, siempre te recuerdo, te mando un abrazo, Dios te bendiga. Gracias por estar viendo el programa a través de Facebook. Y también a César Méndez, César, Dios te bendiga. No te preocupes, Dios tiene un plan para ti. Y poco a poco vas a ver cómo va a ir moldeando esa situación a la que tú estás esperando una respuesta. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y creerle a Dios no es que las cosas van a ser cuando ya yo quiera o cuando ya tú quieras. No, todo lleva un proceso y todo lleva una situación que tenemos que aprender a confiar y a esperar en Dios. Hermanos, hemos aprendido mucho acerca de Job. La verdad que este hombre es un ejemplo constante de la perseverancia, de la confianza, de la dependencia también, y por supuesto del amor y la entrega hacia Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el Señor. Esto lo dijo Job. Hermanos, en medio de la dificultad, en medio del problema, por favor, no olvides dar gracias a Dios. No olvides orar siempre a Dios. No te olvides de Dios, porque Dios no se está olvidando de ti. Dios no te va a abandonar. Si Job confió en Él y Dios también confió en Él, aunque el diablo lo sacudió, le hizo lo que quiso hacer, Dios le dijo: tócale su cuerpo, mas no su alma. Por eso quiero que entiendas una cosa: tienes que cuidar mucho tu comunión con Dios, porque el diablo puede hacer con tu cuerpo lo que él quiera si Dios se lo permite, pero eso sí, con tu alma no. Tu alma le pertenece a Dios. Y por eso cuídate, mantén siempre una comunicación, una constante entrega hacia Dios, una relación con su Espíritu Santo. Y por supuesto no olvides que Dios siempre está ahí. Recuerda cuando estuvieron en la barca, todos los discípulos, había una gran tormenta y ellos estaban tan desesperados, y como pudieron despertaron al maestro. ¿Qué les dijo Jesús? Silencio. Y él le ordenó a las aguas que se calmaran, a los vientos que cesaran, y todo volvió a la normalidad. Dios tiene el control de todo. Tienes que creerlo para que puedas ser realmente bendecido. Así es que gracias a todos los que estuvieron en Cristificados. Dios bendiga su vida. Gracias. Síganle dando like y compartan. Lleguemos a todo el mundo, evangelicemos a las personas a través de ejemplos que ya han sido vivos y han sido confirmados por la gracia de Dios y su Espíritu a través de la Santa Biblia. Gracias a todos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Gracias por ver Cristificados. Soy Marlon J. Ortiz y los espero el próximo miércoles con un nuevo personaje bíblico. Un abrazo, bendiciones. Saludos cordiales a todos, Dios les bendiga. Síganme en mis redes sociales, en Facebook Cristificados, en Instagram @Cristifica2TV y en YouTube Cristifica2TV. Un fuerte abrazo, bendiciones.